Muy buenos días, un cordial saludo, dándole la bienvenida a este espacio, a este programa formativo de sanación energética con Cruz de Anca. Bueno, son un grupo súper pequeñito. ¿Qué pasó? Bien, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Pues bueno, vamos a avanzar entonces, recordando que este programa formativo pues tiene como propósito darnos pues esta oportunidad de generar sanación integral. Cuando hablamos de lo integral estamos hablando de todos los aspectos que convergen a las necesidades del ser. Entonces, sean estos enfermedades físicas, mentales, emocionales, temas que estén asociados a conflictos en nuestra vida diaria, situaciones que nos aquejan, preocupan o nos cargan, discordancias que efectivamente también nos están alterando. Incluso con la Cruz de Ang nosotros podemos generar sanación a nivel transgeneracional, a nivel de nuestro sistema familiar. La Cruz de Ang tiene muchísimas ventajas porque al ser una herramienta energética nos da como referente que todo es energía y que como todo es energía, todo es susceptible de ser intervenido, de ser modificado y de ser reprogramado. La Cruz de Ang tiene esta facultad. Evidentemente, cuando empezamos a utilizarla, pues vamos teniendo unos primeros acercamientos, ¿no? Generales, mientras pues vamos obteniendo mayor confianza y conocimiento en las técnicas que nosotros utilizamos y en las formas de trabajo. Pero ya luego pues vamos profundizando y entendiendo todo su poder y toda su facultad y nos damos cuenta que todo lo que está en discordancia, todo lo que no es verdaderamente normal o natural en nuestra vida, esto se puede ver reflejado a través de el uso de la cruz cuando vemos un antes y un después en el resultado terapéutico. Entonces, pues bueno, por acá alguien me dice, Fran pregunta, con la cruz, por ejemplo, ¿se puede limpiar la energía a las personas que se vacunaron, que también es un tipo de energía negativa? Recuerda que como la cruz trabaja sobre energía, que es lo que estamos mencionando en este momento, entonces todo lo que es energía, todo es susceptible de ser transformado y de ser transmutado por medio de la cruz. Entonces, todo lo que se les pueda ocurrir y lo que no se les pueda ocurrir, todo lo que crean y todo lo que no crean, y todo, absolutamente todo, todo, el todo engloba absolutamente toda situación, todo aspecto, toda condición. La cruz tiene la facultad de tratarlo, ¿no? De tratarlo, de removerlo y de liberarlo. Eh, digamos que ya todo depende de lo que nosotros digamos, operemos a través del uso y la práctica de la herramienta, ¿ya? Entonces es una herramienta que tiene facultades muy poderosas porque finalmente esas facultades también son propias. Ayer hablamos un poco acerca de cómo es que funciona todo este entramado, entre comillas, porque pues hay mucha tela para cortar ahí, pero en realidad pues nosotros tenemos esa facultad. ¿Por qué? Porque somos energía pura también. Entonces, si yo soy energía, quiere decir que yo tengo también la facultad de intervenir sobre la energía. Entonces, cuando hablamos que es todo lo que podamos considerar en desarmonía o discordancia, todo lo que evidentemente hay energéticamente hablando y que podemos entrar, modificar y reprogramar con esta poderosa herramienta lo podemos hacer, que obviamente hay algo que va más allá y es nuestra propia fuerza y nuestra propia intuición y nuestra propia conexión con, digamos, este poder sagrado energético que ya es natural en nosotros. Por acá preguntan que si puede ser utilizado en uno mismo. Recuerda lo que estamos hablando, Iris. Nosotros somos energía, ¿sí? Entonces, si tú eres energía, ¿qué quiere decir? Que tú puedes tratarte tú misma. Entonces, si estamos hablando que la cruz puede ser tratada en todo lo que es energético y el primer aspecto del que estamos hablando es que nosotros como tal somos energía, es decir, tú, yo, todas las personas que están acá, todas las que no están acá, el vecino, el primo, el tío, el jefe, el hermano, el abuelo.
el padre de la iglesia, todas las personas, el presidente de la república, los políticos, todas las personas que existen en el planeta Tierra, eh, y los animales también, las plantas, ¿sí? Las piedras, todo, todo, todo contiene energía, ¿ya? Entonces, si yo tengo energía en mí, eh, y también puedo tener energía de alta y baja frecuencia, pues quiere decir que tengo la facultad de intervenir sobre esa energía y generar una reprogramación o generar una liberación de esas discordancias. Entonces, en ese orden, claro que sí, podemos utilizar en nosotros, en terceros, en familiares, en amigos y en todas las personas que lo requieran, para su sanación integral. Y cuando hablamos de sanación integral, estamos hablando que podemos intervenir cualquier situación anormal, que obviamente todo lo anormal o todo lo atípico nos está hablando de discordancia, de desorden energético, porque lo cuántico en el sistema cuántico nos habla que es orden y equilibrio, ¿sí? Que todo es orden y equilibrio perfecto. Todo lo que esté fuera de ese orden o equilibrio perfecto es un caos energético, un caos cuántico, un desorden cuántico, que en ese sentido significa que tenemos la facultad de reprogramar, sanar, remover o retirar. Entonces, la cruz tiene la facultad de generar una sanación total en todo aquello que evidentemente es energético. ¿Qué significa eso? Que podemos generar sanación en absolutamente todo, todo lo que podamos imaginar y no imaginar, que exista, no exista, que creamos o no creamos, ahí está, ¿sí? Lo podemos remover porque la cruz tiene esa facultad. Entonces, pues bueno, ¿alguna otra duda sobre qué puede intervenir la cruz? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna duda sobre, no sé, algo que tengan curiosidad, que haga la cruz o que no haga? ¿Bien? ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a avanzar hacia la teoría del día de hoy. Dale un segundito. Listo. Bueno, entonces ayer nos habíamos quedado aquí en este punto, donde quise resaltar como tres fundamentos claves, en lo que tiene que ver con los componentes del ser. Entonces, los componentes del ser, más bien desde la perspectiva o desde la mirada, egipcia, a manera general, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que, pretendiendo desde una comparativa entre la perspectiva que nosotros tenemos, que es como una mirada muy similar a la hinduista, ¿sí? A los principios budistas, incluso también tenemos mucha información y mucho, contenido que proviene por principios, prácticos también de la sabiduría china y de las tradiciones chinas, taoístas, por ejemplo. Acá, digamos que cuando ya observamos el pensamiento egipcio, realmente no es que haya mucha diferencia, ¿sí? Porque a la final es como que diferentes tradiciones, diferentes, de pronto, deidades, diferentes, digamos, formas de revelar el pensamiento, pero a la final es un mismo enfoque, ¿sí? A la final es un mismo enfoque, es decir, es como que tú empiezas a hilar la información y te das cuenta que todo llega como al mismo punto. ¿Y el mismo punto cuál es? El punto es la compasión, ¿cierto? El amor, eh, el respeto por lo sagrado, el respeto y el amor por la vida, por la creación. Y eso encierra evidentemente lo que somos nosotros porque somos parte de esa creación. Cuando ya hablamos de la anatomía energética,
aquí el panorama también nos lleva a un mismo punto, y es que si bien eh, para estas tradiciones, como les mencionaba, ¿no? La tradición hinduista o la tradición o las tradiciones chinas y así, nos hablan acerca de puntos energéticos, nos hablan de un desglose un poco más elaborado sobre la composición de esa anatomía energética. Aquí la tradición egipcia, digamos que en las datas de información que hay, no es como que ellos hayan hecho toda una información compuesta de este contenido, pero sí nos habla de que para ellos em, había una clarísima diferenciación entre lo que era el plano material del plano espiritual, ¿sí? Lo tenían súper clarísimo. Y a ello le dieron un lugar también muy importante y fundamental en estos, como en estas dos particiones. Uno que fue el cuerpo y otro que fue el alma y el espíritu. ¿Sí? Entonces, para ellos, sí efectivamente hay un cuerpo, hay un alma y hay un espíritu. Y evidentemente para lo que corresponde a la energía general, ellos no lo refieren como energía propiamente, sino como fuerza vital. Entonces, aquí hace referencia al K. Entonces, el K es ese sostenimiento más bien desde la perspectiva emocional, es decir, de alguna manera para ellos la integración del K era la integración del estado de ánimo, de las emociones, de cómo nos sentimos, pero físicamente, ¿cierto? Y de manera general. Entonces, el K es esta fuerza vital que lo podemos ver representado en la simbología jeroglífica, ¿cierto? A través de pictogramas, donde las manitos están de esta manera. Es como cuando vemos a la persona en el gimnasio que está con su bracito musculoso, así como esta es la representación de la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que si ese K está en baja, si está baja, pues entonces nos está diciendo que hay que entrar a revisar cuál es la condición que está llevando a esa pérdida de K. Va es para ellos lo que para nosotros entenderíamos como nuestra personalidad. El concepto de personalidad es un concepto acuñado primordialmente, claro, por los antiguos griegos, en este caso los primeros filósofos, pero luego ya fue más integrado y estructurado por medio de la psicología, entendiendo que la personalidad son rasgos que nosotros tenemos, ¿sí? Rasgos que nos definen de cierta manera, son rasgos que nos definen. Entonces, eso es lo que representa en términos generales lo referente a la personalidad, ¿cierto? Entonces, mm, cada ser humano es completamente diferente en en su esencia, en su forma, cada uno es distinto. ¿M? Y ahí la razón de que no tiene ningún sentido envidiar a otras personas, porque evidentemente somos diferentes. Entonces, cuando envidiamos a los otros, no hemos aceptado, no hemos entendido que somos totalmente distintos. ¿Sí? Entonces, cuando enviamos a otras personas, no hemos todavía comprendido realmente lo que es nuestra verdadera esencia, nuestro, nuestra naturaleza, que es especial y que es diferente. Entonces, no nos aceptamos realmente. Y esto es lo que nos lleva a veces a desear o querer ser como los demás o sentir envidia por los otros, pero en realidad no estamos viendo que nosotros tenemos otras cualidades, otras esencias muy diferentes y especiales y únicas. Entonces aquí pasa algo muy interesante, porque lo que para nosotros en nuestro conocimiento actual simboliza la personalidad como esos rasgos específicos de lo que sería la esencia de la persona o sus características o lo que lo de cierta manera lo define, lo hace tan diferente a Pepito Pérez de Juanito Sánchez. Pues resulta que el Ba, en este caso, para los egipcios, es básicamente en efectividad su personalidad, individualidad, pero en este caso es lo que lo hace único, pero lo hace único desde el alma.
Es decir, que para ellos la definición de personalidad viene a ser la forma en que es el alma. Entonces, todo lo que usted hace y muestra en su día a día de cómo es el alma la que está mostrando su esencia. Es decir, lo que usted muestra en su día a día es lo que está reflejado en su alma. Entonces, básicamente para ellos, digamos que había esa correlación. Entonces, sus pensamientos, sus actitudes, sus formas de actuar, sus comportamientos, sus reacciones, todo eso a lo que nosotros estaríamos llamando personalidad o individualidad, es para lo que ellos comprenderían como, ah, ok, esa es la forma de manifestación de su alma y esa es como su verdadera, pues, esencia o su persona única. ¿M? Entonces, para ellos el concepto de alma, pues, es primordial porque es lo que ellos tienen en consideración de aquello que es lo que está en proceso de aprendizaje y evolución. ¿Sí? Y es lo que queda al final, ¿cierto? Entonces, cuando morimos, ¿qué es lo que queda? El alma. El alma es la que genera todo su proceso de trascendencia y evolución, ¿cierto? Y a pesar de que para ellos el cuerpo estaba considerado como un templo sagrado y muy importante, he allí la razón por la que momificaban, por ejemplo, el cuerpo. Era toda una ceremonia especial el momento de la muerte para ellos. También estamos viendo acá un elemento pues importante y es que en vida, no solo en muerte, el alma también tiene un papel fundamental para ellos. Acá tenemos entonces Ak, que es el estado del alma, iluminado, espiritualizada, que se logra tras la muerte, si hay un juicio favorable. Entonces, dentro de la consideración que los antiguos egipcios tenían sobre Ak, es básicamente lo siguiente. Para ellos encontramos que hay un alma, perdón, hay un alma, ¿verdad? Entonces, esa alma que somos está en un proceso de aprendizaje y evolución. Cuando el alma, perdón, cuando el cuerpo muere, el alma emerge del cuerpo, es decir, desencarna. Entonces, cuando desencarna el alma es sometida a un juicio, ¿sí? En ese juicio, pues hay unas deidades, hay todo un tribunal también esperando para conocer el estado del corazón de esa persona. Y entonces cuando llegan a este tribunal, lo que hacen, ay, ¿qué pasó? Se salieron las diapositivas solas. Lo que hace este tribunal es que determina, ¿cierto? Determina si efectivamente la persona en su corazón está apta para seguir hacia el momento del AK, ¿sí? AKH, que en este caso es el estado del alma iluminada o espiritualizada que se logra tras la muerte si ese juicio es favorable. Entonces, digamos que ahí hay un momento como de condenación, de cierta forma, lo que hablan ellos. De hecho, hay pictogramas que muestran como todo el proceso según sus creencias y en efecto llegan a ese juicio y si efectivamente es aprobado, entonces pasa a ese momento de iluminación. De lo contrario, su alma se destruye. Entonces, pues bueno, esta es como esa creencia para ellos tan importante de que durante el momento en que estamos en vida, trabajar de forma consistente y potente en nuestro día a día para nuestra sanación y nuestra elevación espiritual, de que cuando llegue ese momento de trascender, podamos trascender en un estado más puro, más liviano, en un estado más libertario, hacia ese momento de iluminación. Entonces, realmente volvemos a la misma conclusión de una frase que en este momento no recuerdo exactamente de quién es, em, pero realmente somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana. Entonces, la tarea va más allá de, digamos, de alivianar nuestro corazón y nuestra alma hacia ese trascender más liviano y más puro y más iluminado.
Bien, esos como los componentes primordiales para ellos. Desde la perspectiva, como les decía, más hinduistas, ¿cierto? Más miradas más budistas, tradición china y así. Nos hablan de que hay otros componentes. Acá nos muestra un estado que es el aura. Para mi consideración, el aura acá vendría a ser lo que vimos acá, que es el K, la fuerza vital. Yo consideraría que el aura ocupa un papel primordial en esa fuerza vital. Evidentemente, desde diferentes miradas teóricas, cuando vamos a los libros, muchas veces nos hablan de principios muy diferentes, conceptos muy distintos. Por ejemplo, nos hablan del prana, nos hablan del ki, ¿sí? Como energías vitales, pero dentro de mi consideración, más como en la experiencia práctica y en las, digamos, verificaciones que se hacen a nivel radiestésico y las comprobaciones a nivel cuantificable, determinaría que un principio primordial de esa energía vital definitivamente sería el aura. El aura es un contenedor, es un recipiente. ¿M? Em, claro, esto no es un concepto que lo acuñen las personas normalmente o los teóricos desde los libros porque es muy diferente de sentir a ir a la comprobación, ¿sí? Entonces, cuando se hacen comprobaciones, ahí tú te empiezas a dar cuenta de la interpretación que le puedes dar al aura según su funcionalidad y los efectos que tienen en nosotros. Cuando un aura está libre y descargada de energías discordantes, tu estado, justamente eso es lo que se llama aquí en la tradición china, o prana, por ejemplo, que ya es más como, se ve más como en los conceptos yógicos, ¿no? Nos damos cuenta que efectivamente cuando el aura se descarga, se genera un restablecimiento del estado energético en perfecto equilibrio, en el sentido de que del estado del ánimo. Entonces, cuando nosotros tenemos mucha oscuridad, mucha discordancia en el aura, empezamos a sentirnos densos, perturbados, cargados, desmotivados, más cansados. Nos sentimos con mucho sueño, nos quedamos dormidos por ahí en cualquier parte, nos sentimos poco proactivos, sin ganas de hacer, sin ganas de crear, sin ganas de eh, realizarnos. Entonces estamos con una fuerte carga de energía constante a nivel de el aura. Esa carga de energía es importante removerla, que obviamente esto lo hacemos a través del trabajo terapéutico con la Cruz de Ankh. Nos genera un alivio importantísimo. Y realmente esto es fundamental porque aquí ocupa un papel importante los estados de depresión, los estados de ansiedad y ocupa un papel importante también la saturación a nivel de ideaciones autodestructivas y otros pensamientos que pueden ser muy intensos. A mayor carga en el aura, pues más desgaste energético vamos a tener. Entonces, básicamente, el aura es un campo, ¿sí? Como casi todo, todo es un campo también, que nos está de cierta manera rodeando, pero está súper conectado con el cuerpo, con la mente, con los estados emocionales y también, pues, lo que hablamos con el cuerpo primordialmente. Es decir, cuando nosotros sentimos algo manifestado desde el cuerpo, puede que ya eso sea algo que está ingresando hacia el aura. Es decir, nosotros tenemos una tremendísima conexión con el aura, solo que, pues bueno, no estamos como muy conectados con ella en el sentido de que hemos generado bloqueos, como que distracciones, sabotajes, que no nos permite vincularnos. Pero realmente el mayor indicador es el cuerpo muchas veces que nos está dando como esa alerta. Una clave acá es el autoconocimiento y cuanto más nos vamos conociendo y nos vamos escuchando y nos vamos autoobservando, más fácil nos damos cuenta de que algo no está funcionando correctamente en nuestro sistema. Entonces, un porcentaje muy alto es un indicador acá interesante sobre los efectos que pueden presentarse, manifestarse en el aura en razón a cargas de energía que estuvieran allí manifestados. Entonces, yo generalmente represento el aura como si fuera una bolsa, un contenedor, que dentro de él se encuentran
los demás componentes más primarios o más básicos del sistema energético y que cuando esta aura está contaminada, evidentemente esto va a impactar en los demás componentes del sistema energético, generando afectación, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues bloqueos, desarmonía, desequilibrio, que ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los chakras también que están asociados dentro de este contenedor. Va a ser como un dibujito muy básico. No lo voy a hacer como tan intenso porque pues a veces como que se me confunden. Pero es básicamente esta la formita que tendría el aura como para una comprensión muy general. Entonces aquí tenemos a la persona, ¿cierto? Esta sería la persona. Y por acá tendríamos entonces el aura que la está rodeando. Esa aura pues está totalmente conectada al cuerpo y es como el campo más inmediato. Aquí lo que podemos ver es que dentro de la estructura energética de esta anatomía, podemos encontrar que tenemos el aura como si fuera una bolsita, ¿cierto? Y en su interior estuviera el cuerpo físico está ahí dentro de ella y en el interior ahí podemos encontrar todo lo que serían los chakras. Yo los voy a colocar así como punticos. Entonces tendríamos en su interior los chakras. Dentro de esa aura, pues vamos a encontrar todo lo que serían canales también. En este caso es a lo que conocemos como canales, nadis, eh, que son, digamos, vías, ¿cierto? Que están atravesando nuestros órganos y digamos, sistemas del cuerpo, generando una retroalimentación energética constante. Cuando respiramos, pues ahí todo ese flujo de canales también van fluyendo conforme a esa respiración o conforme, pues, a bloqueos y otros más, según, digamos, por ejemplo, tradiciones chinas que nos hablan acerca de estos canales. Acá tenemos entonces al interior también unos cuerpos. Entonces nos hablan primordialmente de 7 cuerpos, pero nosotros tenemos muchos más. Entonces a esto le llaman como capas o cuerpos. Capas o cuerpos, aquí estamos hablando que son sutiles, ¿no? Capas o cuerpos sutiles. Ellos están integrados, todo esto está integrado dentro del aura. Entonces, cuando hay una carga de energía a donde se aloja, se van a hospedar estas discordancias. Voy a colocarlas de colorcito negro. Se empiezan a alojar por acá en diferentes zonas de nuestro sistema y empiezan a, digamos, a reducir la vitalidad del aura, del cuerpo, de los chakras, de todos estos canales, de todas estas capas que finalmente es lo que sintomatológicamente hablando, pues nos van a generar algunos efectos. ¿Listo? Pues por acá dice meridianos. Sí, también los meridianos. Entonces, en ese orden, pues estamos viendo que todo está integrado y que todo está, ¿cierto? Al interior de este posicionamiento. Entonces, ¿por qué? Porque ahí estamos vinculando el cuerpo, estamos vinculando eh, también los chakras, canales, capas, auras, ¿sí? Todo esto está allí conectado e interconectado. Una parte de ello que se ve afectado primordialmente desde el aura, de alguna manera puede llegar a incidir hacia los otros componentes, ¿cierto? Generando un desbalance o generando algún tipo de desequilibrio por pequeño que sea, nos va a impactar. Quizás a gran escala, dependiendo la masificación de energía discordante, o no tan intenso o no tan fuerte, dependiendo si es muy baja, ¿no? Esa intensidad. Entonces, aquí nos estamos encontrando básicamente como esa forma anatómica que es importante tenerla en cuenta obviamente para entender qué es lo que nosotros estamos trabajando, sobre qué estamos trabajando. Entonces, si estoy hablando de esto, lo coherente sería que ustedes fueran integrando como esta información y generando una comprensión de que si vamos a trabajar la cruz de Anne en términos de sanación es porque vamos a trabajar también sobre estos componentes básicos del sistema para su sanación y depuración energética. Es como si estuviéramos haciendo una purga pues energética, ¿cierto? Retirando parásitos,
energías discordantes y toda esa, como a la final todos esos son parásitos, porque de alguna forma se están alimentando, se están nutriendo a partir de la energía de la persona. Entonces, a la final todas estas energías discordantes del bajo astral son parasitarias. ¿Sí? Porque los parásitos se alimentan ¿de qué? De otro organismo. Y eso es lo que hacen estas energías cuando están presentes en el sistema energético. Las razones por las que llegan allí pueden ser varias, ¿sí? Hay muchas formas por las que las discordancias llegan hacia el sistema energético. Por lo general, puede ser porque ya a través de experiencias de nuestra vida hemos sostenido estas discordancias, ya sea por agresiones energéticas, ya sea también por retransferencia por medio del mismo sistema familiar. Entonces, puede ser un conjunto de energías que ya hacen parte del mismo transgeneracional y de alguna manera se retransmite, em, ya sea porque nosotros elegimos que estas entidades estuvieran allí presentes por algún evento también específico que nosotros mismos de alguna forma pues participamos en ello, conscientemente obviamente, y generamos pues como esa vinculación, esa conexión con ese tipo de energías. Entonces, estas son pues como las razones primordiales o las causas principales por las que quizás podrían estar presentes ese tipo de discordancias en nosotros. ¿Listo? Bueno, yo veo a todas las personas con las cámaras apagadas, tengo la sensación como si estuviera hablando sola. Bien, acá entonces tenemos algo que son los chakras. Entonces, pues los puntos energéticos de los que casi siempre nos hablan de 7. Pero como ya hemos mencionado muchas veces, no son 7, sino son muchísimos más. Nosotros tenemos un montón de chakras más, no son solo 7. Nosotros tenemos chakras primarios que son estos, secundarios, terciarios. Terciarios tenemos superiores, terciarios tenemos inferiores, tenemos en columna, tenemos también muchísimos chakras más. Se data de un estimado de más de 100 chakras, pero generalmente nosotros nos hablan de estos 7 porque son primarios. ¿Eso qué significa que sean 7 primarios? Que son los que están más, digamos, conectados con nuestra cotidianidad, con nuestro día a día. ¿Eso qué significa? Que ellos están conectados con aspectos más básicos de nuestra interrelación o nuestra conexión con el entorno y con lo que hacemos en nuestra cotidianidad. Entonces, por ejemplo, la materialización en el chakra 1, la resolución de conflictos en el chakra 2, digamos, la voluntad, la motivación, em, cuando tenemos autosabotaje, etcétera. Entonces, chakra 3, el corazón que nos conecta con el amor, ¿cierto? Y con la conciencia del amor y las relaciones en el chakra 4, el chakra 5, que es la expresión, el 6 que es la intuición, y el 7 que nos conecta con la parte más básica de nuestro ser espiritual en relación con la unidad, el todo. ¿M? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos nosotros afectación a nivel de estos campos, pues eso va a repercutir evidentemente en el desenvolvimiento y en el desarrollo de nuestras actividades diarias. Entonces, primero que todo, los chakras son vórtices, ¿sí? Son vórtices que están en movimiento, ¿sí? Ellos tienen movimiento porque nada es estático, todo tiene movimiento. Tiene colores porque son frecuencias. Entonces, no es como que el color sea porque hay un dibujito ya, sino porque realmente son frecuencias. Y nos estamos encontrando su posición desde abajo hacia arriba, empezando por la zona perianal, que es un punto focal que está ubicado entre genitales y ano, y de ahí hacia arriba pues estamos encontrando los diferentes puntos focales en orden hasta la corona. Acá entonces en la imagen está como muy interesante porque aquí podemos ver como la interpretación en síntesis de lo que significa cada punto. Por ejemplo, en chakra raíz yo tengo, en chakra sacral yo deseo, en plexo solar yo puedo,
En el corazón yo amo, en la garganta yo hablo o expreso, en el tercer ojo yo comprendo y en el chakra número 7 yo soy. Entonces, ¿qué pasa cuando estos puntos energéticos están bloqueados? Pues la persona va a experimentar también ciertas sensaciones muy específicas y es, por ejemplo, chakra raíz, como su nombre lo dice, es raíz porque nos está conectando con la tierra, las raíces como las raíces de un árbol. Entonces nos conecta con la tierra. Cuando vemos un árbol con sus raíces, ¿cómo lo vemos? Lo vemos estable, ¿cierto? Lo está ahí anclado, enraizado, está derecho, bien posicionado. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando nosotros sentimos estados de desbalance, desequilibrio, de desconexión con el aquí en el ahora, estamos todo el tiempo pensando en el futuro, miedos inconscientes, preocupaciones constantes por lo que va a pasar que aún no ha pasado, pero estamos ahí como con ese miedo de lo que va a pasar, pues aquí esto nos muestra que hay un desbalance a nivel del chakra raíz. Nos vincula con la supervivencia, la seguridad y la conexión a lo material. Es un elemento aquí básico porque cuando nosotros no logramos materializar, por ejemplo, la energía de la prosperidad, el dinero, la abundancia, la materialización de los proyectos, no logramos concretar, tiene mucho que ver este punto base que es el chakra raíz, la supervivencia, la seguridad y la conexión. ¿Con qué? Con el plano material, la materialización de los proyectos. En el chakra número 2, que es el sacro, que está ubicado hacia el bajo vientre, justamente al finalizar la columna que está en la zona sacral, ahí nos estamos encontrando con aspectos que si bien chakra 1 y 2 están vinculados a la parte de la energía sexual, uno porque es desde digamos, la conexión sexual y otro es desde la creación que se produce a partir de esta energía sexual estamos encontrando que es un punto donde nos permite establecer y concretar de cierta manera también lo que queremos crear. Entonces, si yo materializo con chakra raíz, con el chakra sacro, estoy creando, ¿sí? Estoy creando para luego materializar en chakra raíz. El plexo solar, en cambio, nos está hablando acerca de la voluntad que nosotros tenemos, es decir, las facultades de liderazgo, porque todos somos líderes. Eso sí es algo muy cierto, definitivamente todos tenemos la facultad de liderazgo, lideramos nuestra vida, ¿sí? Tenemos ese poder. Y acá el plexo solar, cuando vemos como esa desarmonía de que personas que a veces no saben ni siquiera cómo gobernar su vida, no saben, no tienen poder ni soberanía sobre su vida, pues aquí se puede ver reflejado desde este punto concretamente. Entonces, si yo quiero materializar en chakra uno necesito desde el plexo solar ya tener esa facultad de impulso para iniciar ese proyecto, ese propósito. Entonces, cuando se ve afectado el plexo solar, tenemos situaciones de procrastinación, de autosabotaje, de miedos internos en relación con el miedo de poder asumir un riesgo. Entonces, mejor no me arriesgo, mejor no lo hago, mejor no inicio. Sí, entonces hay como una sensación de estancamiento también, desde lo cual no logro avanzar, sí, no logro ir más allá. Entonces el plexo solar justamente es de color amarillo porque es amarillo como el sol. El sol nos da ese nuevo comienzo, nos reactiva y nos impulsa hacia el movimiento. Aquí tenemos también la garganta y cuando vamos a este punto energético que es la garganta, nos habla acerca de la comunicación, de la verdad, de la expresión, ¿sí? La garganta nos conecta con un centro creativo, al igual que el punto sacral, que son dos puntos creativos desde la comunicación nosotros podemos crear, ¿no? Podemos sanar. Este es un punto de sanación también importante. Me salté, creo que el 4 que es el corazón, que es fundamental porque está en medio de los tres superiores y los tres inferiores, entendiendo que acá se basa un elemento básico que es la forma en cómo nos relacionamos con las personas. ¿Qué tan empáticos somos? ¿Qué tan amorosos? ¿Qué tan comprensivos? ¿Qué tan respetuosos? ¿Qué tan conectados con los demás somos? ¿Sí?
Cuando nosotros desde el chakra corazón comprendemos, ¿cierto? Como por ejemplo cómo funciona la ley energéticamente hablando universal, pues aquí tenemos un punto energético muy bien expandido y muy centrado, ¿no? Entonces desde acá pues se da como ese punto de equilibrio porque el amor lo es todo, ¿no? El amor es lo que resuelve, el amor es lo que, un amor consciente, ¿no? Es lo que resuelve, es lo que propone, es lo que sabe poner límites, es lo que también actúa desde la compasión, pero también actúa desde la verdad, ¿sí? Entonces, ese es el corazón. Y en el chakra número 5 pues ahí estamos hablando de qué, pues la comunicación, la verdad, la expresión, un centro creativo que nos conecta con el poder de la palabra. Cuando nosotros tenemos enfermedades como problemas en tiroides, temas a nivel de la garganta, situaciones en esta zona de nuestra boca y en nuestra garganta, pues ahí podría haber un estancamiento energético relacionado con este punto. Cuando nos cuesta expresarnos, hablar, ¿cierto? Nos cuesta la resolución de conflictos. Entonces, personas que yo prefiero evitar para no tener conflicto, evito mejor el conflicto, pero en realidad están súper conflictuadas, pues aquí estamos teniendo un punto energético en desbalance. El tercer ojo, que es el entrecejo, ¿sí? Aquí nos habla acerca de la intuición, la percepción, la visión interior, pero sobre todo un elemento clave que es la claridad mental. Cuando sentimos demasiado sabotaje en nuestra cabeza, que todo nos da vueltas, que no logramos integrar la información, que tenemos mil ideas, pero nada se concreta, pues aquí estamos viendo este punto energético alterado, ¿cierto? Porque nuestros pensamientos están alterados, hay mucho revuelto mental, ¿sí? Entonces, es energía dándonos vuelta y vuelta y vuelta que no se concreta específicamente, no nos da una concreción. Y en el chakra número 7, entonces, hablamos acerca de la conexión espiritual y de la conciencia superior. Entonces, esta conexión espiritual está asociada más específicamente con el todo, ¿cierto? Entendiendo que yo soy una unidad con todo lo que existe y que a través de este yo soy, pues hay una conexión, ¿sí? Con mi ser espiritual y con la creación y con el creador y con todo lo que está en mí y fuera de mí, ¿no? Entendiendo que somos eso, somos una unidad. Aquí cuando se ha afectado este punto energético es por conflictos espirituales, falta de fe, ¿cierto? Situaciones donde yo pierdo soberanía sobre mi conciencia energética y espiritual. Y esto tiene mucho que ver también con las agresiones energéticas. ¿Listo? Bien, entonces hasta acá podemos ver cómo entender, digamos, cuando nuestro consultante nos habla sintomatológicamente, podemos llegar a percibir solamente con los síntomas qué puntos energéticos posiblemente se podrían estar viendo afectados. Entonces, por ejemplo, una persona que te diga que genera mucha autocrítica, el punto energético que probablemente va a estar afectado, pues va a ser el acné, ¿no? O el plexo solar, porque hay mucha autocrítica, autoexigencia. Cuando es una persona que tiene mucha ansiedad, entonces ahí ya empezamos a ver varios puntos energéticos que podrían empezar a bloquearse, empezando por el tercer ojo, ya que hay ruido mental. Cuando hay ansiedad, hay mucho ruido mental. Y ahí nos podemos dar cuenta que esta desalineación, de alguna manera, pues empieza a influir en su estado natural energéticamente hablando. Bien, los chakras para los egipcios. Entonces, los egipcios, como yo les había mencionado, ellos como tal, por lo menos no hay información o data concreta de que ellos nos hayan dicho, estos son los chakras y estos son los nadis y estos son estos meridianos o esto es, no. Aquí nos habla de que nosotros hacemos una, digamos, comparación o una relación más bien simbólica de acuerdo con la energía más latente, la energía más presente en cada uno de los dioses. Entonces, los dioses pueden ser para nosotros o pueden representar para nosotros una, como les decía, una simbología arquetípica que nos puede revelar de alguna manera o que nos muestra de alguna manera em, la relación que hay con cada punto energético. Entonces, empezando por el chakra uno que es, es desde abajo, la base, nos habla de Ra. Entonces, Ra está aquí de primera. Lo vemos con un sol. Él es, digamos que el otro lado digamos que de Dios, desde el lado visible, desde el lado que se materializa, desde la fuerza visible.
y aquí él está presente. Entonces, Ra sería como esa fuente de energía y de vida, lo vinculan acá en la base porque es esa parte de lo visible, de lo que es más bien material. Osiris entonces lo posicionan en el chakra número 2. Realmente yo les decía el otro día que pues como que no lo veo tan bien posicionado acá Osiris. Para mí el chakra número 2 tendría que estar más bien Isis, porque Isis pues es la representación definitiva de la energía femenina en todo su esplendor y en toda su forma. Sobre todo porque allí es donde se da justamente este punto de la creación, ¿no? De creador. Incluso podría pensar que Isis y Osiris podrían estar posicionados en el mismo punto energético, ya que la energía sexual también tiene en ella se manifiesta una facultad de resurrección, ¿sí? Pero Isis es fundamental porque Isis es la madre dentro del concepto de de las deidades egipcias. E Isis en este caso, pues es quien de alguna manera nos está mostrando una energía femenina muy maternal, muy maternalista, pero también una energía femenina creadora y un poder y una fuente sagrada a nivel de la energía de la madre. Entonces, pues bueno, yo pensaría que iría ahí. Ahí también posicionaron a Osiris como la regeneración y la conexión con los ciclos de la vida. Entonces puede que en ese punto no esté solo Osiris, sino que tendría que estar con Isis, tendrían que estar juntos, porque juntos es como esa unión inseparable. Por acá más arriba en el plexo solar tenemos a Horus, que es el dios halcón. A él generalmente lo encontramos representado por su ojito, ¿no? De hecho, el ojo tiene una trascendencia mitológica en un enfrentamiento que él tiene con Set y por eso de ahí se deriva el ojo, donde participa Tot también en su sanación y así. Entonces, el ojo tiene una representación muy potente y es en relación con un aprendizaje arquetípico que se da en ese momento mitológico. El ojo realmente es lo que todo lo ve, pero también la claridad mental nos está hablando del tercer ojo y también nos está hablando de la justicia y la protección. Lo ubican acá en el plexo solar, yo pensaría que él tendría que estar posicionado más bien en el tercer ojo, en Agni, pero pues si esta posición está acá también es por algo, sobre todo porque Horus es una fuente de energía, digamos, en movimiento constante. Entonces, ese movimiento seguramente es lo que hace que lo posicione porque ahí él representa un arquetipo muy bien marcado de el guerrero. Por acá tenemos en el corazón Anubis. Nos habla que Anubis es el protector de los muertos, pero también del alma en transición. Es interesante porque Anubis, digamos que es un dios, que él es el guardián de todo el proceso, ¿sí? Que hace el alma en su transición hacia em, el juicio final. Es muy curioso que lo posicionen acá. Yo habría posicionado otro dios, de hecho, otra diosa que sería la diosa del cielo estrellado. Pero bueno, posicionaron a Anubis y Anubis pues tiene mucho sentido también porque finalmente Anubis es una mirada compasiva, ¿no? Hay una mirada muy compasiva en él y muy neutral y muy clara. Entonces es pues también con el amor que él está asegurándose, ¿no? De salvaguardar o de ser de guardián al mismo tiempo, ¿no? De esa transición. Entonces, pues bueno, justamente cuando se mira Nubis, se mira un corazón. Cuando se mira Nubis, creo que es lindo. Por acá entonces se posiciona Tot. Yo pienso que definitivamente Tot está muy bien posicionado acá como un dios, que es el dios de la escritura, del lenguaje. Si él era pues el escriba. Además, un dios dotado de muchísima sabiduría, de muchísima iluminación a nivel de conocimiento. Entonces, y además muy poderoso. Así que Tot está muy bien posicionado allí como referente en el chakra de la garganta. Tenemos por acá a Isis, se posiciona entonces en el tercer ojo a Isis, como la madre divina relacionada con la percepción espiritual y profunda. A ella también se le conoce como la maga, ¿cierto? Con ella la conectamos también al rayo blanco, que es un rayo de ascensión, de purificación, de limpieza, de sanación total, de transformación.
Aquí tenemos en el chakra número 7, posicionan a dos deidades, que es a, bueno, no, a Sekhmet. No, a Paz no, sí, a Sekhmet. Sekhmet específicamente, aquí nos habla que es el creador del pensamiento y la palabra. Representa la transformación y el fuego divino. Entonces, pues bueno, este dios pues ya no lo posicionaron en el chakra 7. Yo habría posicionado más específicamente a Atún, como para darle como el ciclo de cierre, siendo uno Ra y 7 Atún, como esto que es lo invisible y lo espiritual, pero que también es el principio, es el comienzo de todo y la unidad. Entonces yo habría colocado a Atún o tal vez a Num, pero bueno, esta fue la posición que le dieron a nivel de interpretación de los puntos energéticos a nivel de los dioses. ¿Listo? Bien, ¿para qué nos puede servir esta información? Para entender que si bien estamos trabajando con una cruz, ¿cierto? Con una cruz que es egipcia, también entender un poco acerca de esta simbología sagrada. Entonces, para eso les voy a dejar acá un videito como para hacer una pequeña pausa de descansar de tanta teoría. Regálenme un segundo, abro el contenido. Los dioses egipcios nunca existieron, simbolizan las diferentes partes. Listo, entonces. Egipcios nunca existieron, simbolizan las diferentes partes de tu cuerpo. Los dioses egipcios nunca existieron, simbolizan las diferentes partes de tu cuerpo. Anubis representa la lengua, es un perro que ladra porque el poder de la vida y la muerte está en la lengua. El halcón de Horus es el tronco cerebral interno. Osiris, el dios de la muerte y del inframundo, él representa el cerebro reptiliano, de ahí que sea verde y tenga reptiles a su lado. El cerebro reptiliano es cuando nuestra conciencia existe en la muerte porque no pensamos. Horus, con el círculo en su cabeza, representa el sistema límbico en el cerebro. Amón Ra es el hipocampo en el cerebro. Ra es de donde obtenemos RAM. La computadora tiene una RAM para la memoria y el hipocampo en el cerebro tiene todo que ver con la memoria. Este es el Cordero de Dios, Tot, el Dios de la sabiduría, el que preserva el antiguo sabiduría. El pájaro ibis es el esternón, que es el pecho, que contiene el tesoro, que es nuestra alma, nuestro corazón. Corazón. Un corazón contiene el conocimiento sagrado. El esternón protege el corazón, el tesoro. Él preserva la sabiduría. El Anjub es el portal al mundo físico. El útero. La Biblia incluso te dice que los animales son profundamente simbólicos. Job, capítulo 12, versículo 7. Pregunta a las bestias del campo y te enseñarán, las aves del cielo y te contarán, porque cada animal representa una parte de la experiencia humana. Las serpientes representan la ola de energía. Los egipcios vieron que cada parte del cuerpo tenía un rol específico en la experiencia humana, y estas partes de nuestro cuerpo son muy sagradas. Si quieres aprender más, entonces lee el libro de la sabiduría, volumen 2. Los dioses egipcios. ¿Listo? Bueno, ¿cómo les fue con el video? ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo les fue con el video? Bien. ¿Les deja alguna información importante, alguna revelación interesante? Ahí ya estamos entendiendo un poquito más como todo este asunto, ¿cierto? Entonces, si a nosotros nos gusta trabajar con la energía, lo energético, tenemos que primero hacer un muy buen trabajo
comprender que todo es simbólico y empezar a establecer como esas conexiones simbólicas, ¿sí? Para poder entender un poquito más todo este asunto, sobre todo porque Sigmund Freud, por ejemplo, el padre de la psicología, nos habla evidentemente que la mente inconsciente actúa por representación simbólica. Si lo que nosotros queremos es trabajar reprogramación a nivel de nuestra conciencia y de esta realidad que nos hacen creer que es real, pero que no lo es, pues tenemos que trabajar todo desde el acto simbólico. Esa es como la primera comprensión. Y vimos, por ejemplo, a la cruz de Anne, es un útero tal cual. O sea, realmente, yo creo que cuando uno observa la cruz desde primera, o sea, apenitas tú la ves, lo primero que ves es un útero. O sea, porque tal cual. Y ahí se muestra en el libro también. Entonces, el útero, pues es evidentemente creo que es la forma más clara de entender la creación, ¿sí? La vida. Bueno, por acá dice da una mayor comprensión de la cruz. Muy bien. Bueno, ¿cómo les fue? Bien, hasta ahí, ¿se están durmiendo? Ya se me están durmiendo de tanta información. Bueno, por acá viene, Diana dice nada. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando, ¿listo? Ok, bueno, me dicen que están súper despiertos. Ok, bueno, entonces acá avanzamos a lo que serían, a lo que nosotros siempre escuchamos o conocemos como los siete cuerpos o capas. Les decía que tenemos el aura y el interior, o sea, el aura como un contenedor o como una bolsita, que es así como yo la reconozco, la percibo y pues es así como la he estudiado desde hace mucho tiempo. Al interior pues está, ¿cierto? Están los cuerpos o lo que llaman capas. Obviamente todo esto está integrado. Digamos, nos lo enseñan en las literaturas y en los libros como si fueran las capitas de una cebolla para que podamos entenderlas un poquito mejor, pero en realidad pues esto es toda una integración. Lo que nos habla acá es que evidentemente, y yo la conclusión a la que llego es que evidentemente pues como toda esa energía, cuando nuestro campo primario, que en este caso es el aura, se carga, pues también va a impactar en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro estado espiritual. ¿Cómo sé que espiritualmente estoy perturbado? Por ejemplo, no puedo orar, no puedo meditar, siento apatía o desgano por Dios, por la oración, me cuesta tener fe, necesito controlarlo todo, necesito que todo sea a mi manera y no permito mi evolución o mi aprendizaje, sino que todo es como a mi forma, ¿no? Entonces me enojo por cualquier cosa, todo lo veo muy negativo, todo lo veo muy complicado, me cuesta resolver las situaciones en mi día a día, entonces yo a veces veo muchas personas con las que interactúo todos los días, interactúo con muchas personas y me doy cuenta cómo a veces o sea, se enredan en una situación y le trasladan ese enredo al otro. Entonces es como que no les cuesta encontrar una solución. Y claro, ahí hay una afectación importante, por ejemplo, en el chakra sacral, pero también hay una carga de energía negativa en la persona que está nublando, ¿cierto? Su conexión más allá de lo que su visión limitada puede ver. Em, por ejemplo, hay una tradición indígena, ¿no? Que ellos hablan que hay más de 40 posibilidades ante una situación, ante un conflicto. Entonces, es como que tú tienes enfrente un problema o un conflicto y solamente ves una solución. Cuando ellos dicen tú tienes 40, de hecho, ¿sí? Y las relacionan esas 40 como 40 estrellas, eso quiere decir que son un montón, ¿cierto? Y que tú simplemente solamente ves una, pero en realidad son muchísimas, son muchísimas.
soluciones que pueden haber ante una situación. ¿Por qué nos bloqueamos así? Porque tenemos estructuras de autosabotaje que nos impiden ver más allá, ¿no? De esa limitante. Y puede que esto esté cargado en componentes primarios, como puede que no, puede que esté ya en componentes más avanzados de nuestro sistema. Entonces, pues es importante poder llegar lo más profundo de esa conciencia. Estos 7 cuerpos, que son los básicos, porque hay muchos más, lo mismo que pasa con los chakras, nos hablan de 7, pero son muchos más. En el cuerpo entonces energético nos habla que tenemos un cuerpo físico, que es básicamente la capa que nos vincula a nuestra materia, órganos, sistemas, tejidos, piernas, brazos, etc. El otro día me sorprendió porque alguien decía como, ay, pero ¿qué significa la materia del cuerpo físico? ¿Qué significa el cuerpo físico? Pues amores, o sea, esas son cositas que ya nos está hablando de una desconexión tremenda con nosotros mismos. El hecho de que no seamos capaces de reconocer que esto es cuerpo físico, ya ahí nos está hablando de un proceso amplio que hay que empezar a hacer y que hay que empezar a trabajar. El cuerpo etérico ya nos está hablando de un plano en realidad. El cuerpo etérico es un plano en sí mismo que está mucho más próximo al cuerpo físico. Ese cuerpo etérico generalmente puede suceder que antes de que las energías pasen hasta el cuerpo físico, pasan por un cuerpo etérico. Es como si hicieran un recorrido de afuera hacia adentro realmente, que es lo que muchas veces imaginamos, ay, voy caminando y se me pegó algo. Pues no es así como pasa, pero sí es básicamente como que él hace un recorrido primero que viene desde afuera, sí, por un plano que es totalmente invisible para nosotros y justamente ingresa atravesando todos estos componentes. Antes de llegar al cuerpo físico, la energía tendría que pasar por un plano etérico. Entonces, en el cuerpo físico, ¿cómo se manifiesta la enfermedad? Por síntomas que obviamente ya son expresados por el cuerpo, donde la base es energética totalmente. Claro, la biodescodificación nos habla, por ejemplo, de unos estados emocionales, de ir hacia un origen y hacia un comienzo para poder entender las causas raíz y poder, sí, remover completamente desde la base, pero realmente la biodescodificación cuando está rompiendo esa estructura emocional que es la que sostiene la enfermedad, está destruyendo también y liberando las energías. Y esas energías cuando están en el cuerpo ya están cristalizadas. Entonces son energías que pasaron al cuerpo, dejaron de ser solamente un estado sutil a pasar a un estado cristalizado. Entonces ya lograron ir más allá. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera se lo permitimos. ¿M? Sé que esto suena súper intenso porque hay quienes dicen, uy, pero usted cómo puede decir eso a una persona que está muy enferma o que está en un estado muy delicado, se va a sentir ahora tras de que está muy mal y se va a sentir culpable y no se trata de eso. Se trata es de entender qué es lo que nos está pasando y cuando entendemos eso también generamos un estado libertario, ¿sí? Tuve un caso así donde había como un triángulo muy incómodo, donde había otra terapeuta que definitivamente pues desconocía mucho sobre los temas energéticos, pero pues a veces nosotros creemos que porque hemos atendido muchos pacientes o porque tenemos conocimientos básicos en el tema energético, creemos que no las sabemos todas, ¿no? Y entonces, cuando llega alguien, ¿cierto?, a mostrarte otra perspectiva, pues tú sientes como el rechazo de que no, es que eso no es, mejor busco en otro lado, que me explique, no, no, es que eso no es, esto no es así, es a mi forma. Entonces, claro, se generó un choque terrible con una consultante donde efectivamente estaba teniendo ya una condición física ya pues muy avanzada, pero también nos encontramos una situación energética muy intensa en ella. Entonces, esta terapeuta, en lugar de generar un efecto de motivante a esta persona en su autodescubrimiento y en su sanación, genera un bloqueo en la situación y en el avance de su proceso de sanación, generando pues una mayor negatividad en esa interacción. Y evidentemente pues yo no pude seguir interviniéndola. ¿Por qué? Porque tenemos terapeutas que manejan lo energético, pero desconocen cómo se hace. Entonces, sí es importante prepararse bastante para entender cómo funciona todo esto y estar más abiertos de mente, romper tantos sistemas que hay en nosotros como terapeutas energéticos, porque en lugar de generar realmente
un proceso de evolución en los acompañamientos, estamos haciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Por desconocimiento, por miedos. Entonces, si a mí me gusta esto, realmente que sea algo que estoy dispuesto en apertura total de entender cómo funciona, ¿no? Y comprender que tenemos que estar más abiertos, éticamente hablando, hacia una real y sanación integral de las personas que tratamos y no como desde una visión tan sesgada o tan limitada. Podemos impedir o podemos destruir la posibilidad de que una persona pueda ser sanada energéticamente. Entonces, pues algo importante es respetar también esa intervención y apoyarla de cierta manera para la evolución de la persona. Entonces, bueno, por acá tenemos un tercer cuerpo que es el cuerpo emocional. Nos habla que está asociado con los estados de ánimo, entonces tiene mucho sentido porque si el aura se carga, el estado de ánimo se pone mal. El cuerpo mental, todo lo que son pensamientos, patrones o creencias, ahí estaría, yo pensaría que es más como el pensamiento, más como el vacío que hay a nivel de la mente, es el cuerpo mental. El cuerpo espiritual, entonces, ya nos conecta con la parte intuitiva, la sabiduría interior y también nos vincula, aquí dice que al alma, pero realmente no es así, porque él es el cuerpo causal que nos vincula primordialmente al alma. El cuerpo espiritual nos conecta con la energía del espíritu y la conexión con el todo, y el cuerpo causal nos conecta más específicamente con el alma. Por eso, a través del cuerpo causal, un cuerpo causal sano y limpio nos facilita entrar a conectar con, digamos, la información akáshica, nuestra alma, nuestras vidas pasadas. Y el cuerpo divino crístico, claro que no es la única forma, es el plano con el que nos conectamos. Las vías son amplias. El cuerpo divino crístico, que ya es una conexión más directa con la fuente, digamos que hay un estado de conciencia un poquito más elevado que nos permite vincularnos allí, ¿no? Con el cuerpo divino, el cuerpo crístico. Bien, ¿qué pasa cuando se contaminan? Pues evidentemente estamos viendo afectación a nivel de nuestra conexión álmica, afectación a nivel de nuestra conexión espiritual, afectación a nivel de nuestro cuerpo físico, afectación hacia nuestro estado emocional y mental. No propiamente estamos diciendo que un cuerpo es un chakra por ser siete, pero sí nos está diciendo que está todo interconectado, todo está integrado. Eso es como nuestros órganos del cuerpo, ¿cierto? Tenemos un sistema, por ejemplo, digamos el sistema digestivo, pero entonces si, no sé, mi páncreas, mi hígado, que hace parte del sistema digestivo falla, empieza a fallarnos un montón de sistemas más. Entonces, por ejemplo, el páncreas es tremendo órgano que hace parte del sistema digestivo, pero también está conectado al sistema endocrino. Y el sistema endocrino cuando empieza a fallar, uff, se nos desbarata todo nuestro sistema, o sea, todo se empieza a alterar. Se empieza a alterar el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema inmunológico principalmente. Cuando el sistema endocrino empieza a fallar, el sistema inmunológico se pone mal. Entonces, es lo que pasa acá. Cuando hablamos de una anatomía energética, si un punto se altera, si un punto falla, todo lo demás se nos va, se nos derrumba, ¿ya? Bien, entonces aquí yo les traje algo como para que fuera un poco innovador, un poco diferente, ¿cierto? Hacia lo que siempre estamos acostumbrados de ver, ¿no? Entonces, aquí hablamos de los siete cuerpos, ¿sí? Que son los que ya conocemos desde la concepción hinduista, desde, ¿sí? Entendiendo que obviamente esta es una perspectiva muy desde las fuentes más orientales, ¿no? Es medicina tradicional más bien oriental y su teoría proviene de ahí. Cuando hablamos de Egipto, Egipto está por allá en África, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de los siete cuerpos para los egipcios, esta fue como mi recopilación. No es que los egipcios tengan la consideración, o por lo menos no hay datas de eso, o por lo menos yo no la encontré, pero no es como que ellos tengan la consideración de que hay siete cuerpos hablando desde la perspectiva egipcia, no, sino que lo que yo quise hacer acá, como para que ustedes tuvieran otra información diferente a la que siempre vemos en todos los programas formativos, porque me imagino que si se vienen formando, capacitando como terapeutas energéticos, supongo que en diferentes programas ya han visto estos mismos contenidos que estoy mencionando hasta ahora.
pero lo que hice fue como tomar unos conceptos generales sobre cuáles podrían ser los 7 cuerpos egipcios, más bien como fundamentos claves para los egipcios a nivel de esta perspectiva energética dentro de esta anatomía que somos. Así que lo que yo hice fue como una recopilación de esa información y traerla para que ustedes pudieran también conocerla, ¿sí? Eso fue lo que hice. Entonces, hablábamos de un cuerpo físico, ¿se acuerdan? Aquí estaríamos hablando de lo que sería el CAD, ¿sí? Cuerpo físico para ellos, ay, no sé qué pasa con este mouse. Cuerpo físico para ellos sería CAT, ¿sí? Entonces, cuerpo físico sería CAT. CAT sería el cuerpo material, el cuerpo que se descompone, ¿cierto? El CAT es como el vehículo simplemente. Entonces, fíjense que, ¿por qué era tan importante para ellos? Pues es su templo también, es un templo para ellos. Esto, el cuerpo para ellos es lo que les permitía a ellos también crear evolución de alguna manera, porque fíjense que, por ejemplo, a través de la experiencia, ¿cierto? De su cuerpo físico, es que por medio de ellos es que pudieron acumular sabiduría, conocimiento de este plano y pudieron construir pirámides, ¿no? Por ejemplo, en las datas, los egiptólogos hablaban en su momento en la composición histórica o en la reconstrucción histórica del antiguo Egipto, y era que, no, es que ellos esclavizaban personas para que construyeran las pirámides. Entonces, recientemente leí un artículo en History que no es cierto, que ya se hizo un estudio un poco más avanzado y se identifica que ellos tenían todo un sistema em, político muy robusto, desde el cual había demasiado sentido de pertenencia por el territorio. Y lo que se hacía es que se disponían de las mismas personas de la comunidad por un llamado de los altos mandos para que participaran en la construcción de los templos y de las pirámides. Se decía que en la historia anterior se decía que era como que no, es que eran esclavos y los ponían a construir. En realidad no es cierto. Realmente las personas que construían eran personas profesionales, técnicas, preparadas, con conocimientos amplios en construcción, en elaboración. Es decir, esa fue como su mirada. Evidentemente hay otras visiones donde lo que se habla es que esas formas piramidales, ¿no? Fueron entregadas por otras civilizaciones y todas esas fuentes de información fueron por otras civilizaciones. Pero fíjense, por ejemplo, en el video, en el libro, ¿cierto? Cuando dice que se cita la palabra divina en el libro de Job, ahí que nos dice, que mira un ave, mira un árbol, pregunta a un pájaro, pregúntale a un insecto y vas a entender, ¿sí? Muchas cosas, vas a tener respuestas. Y eso hacían los egipcios. Ellos observaban cómo funcionaba la vida, ¿sí? A través de cómo se comportaba un animal, un insecto, lo que fuera. Y ahí ellos empezaron a entender cómo funcionaban los ciclos de la tierra, ¿sí? Hay una figura que es un símbolo muy poderoso para ellos, que es el escarabajo con el sol. Ahí simplemente hay un montón de simbología donde ellos representan realmente el ciclo, ¿sí? El ciclo de la vida, solamente ahí condensado en eso. Tenemos el K, que ya lo hablamos, que es la energía vital. Llamémoslo como si se tratara de otro cuerpo, esa energía vital, digamos que podría hacer representación lo que yo les mencionaba, que para mí sería más bien como el aura, pero aquí lo podríamos ver el K como también el cuerpo etérico, ¿sí? Si yo lo quiero comparar con los 7 cuerpos, sería el cuerpo etérico acá en el K, como la energía vital, porque está más vinculada hacia la parte física, que es como nos lo están definiendo en este concepto. Pero para mi consideración, el K sería como el todo, el poderse sentir en completo estado, así súper, súper bien. Si yo estoy enfermo, probablemente mi K esté reducido, ¿sí? Si yo estoy hospitalizado o estoy pasando una condición física compleja, pues probablemente el K esté reducido, pero pues es algo que es más desde una perspectiva egipcia, pero no es como que algo definitivo, ¿sí? Que así sea, es más bien algo teórico. Acá entonces ellos tenían una creencia y es que el K se puede mantener y puede sobrevivir incluso después de la muerte.
Ellos tienen, como les mencionaba, para ellos la muerte es un motivo muy especial y muy sagrado, que tiene todo un proceso ritualístico, es toda una ceremonia de transición. Entonces, acuérdense que ellos, digamos que se habla mucho, por ejemplo, de la momificación, y la momificación como un acto también sagrado de preservación del cuerpo y de la preservación incluso también de esto que es la energía vital. Preservar el cuerpo para ellos también es una forma de preservar la vida y de reconocer, ¿no? Los principios de la vida y la experiencia humana. Entonces, para ellos el cuerpo pues era súper sagrado, al igual que el alma. Entonces, lo que ellos dicen es que si la persona fallece, es importante mantener su K. La teoría que ellos sostienen es que cuando la persona muere, pues que es ideal darle regalos, ofrendas, hacerles entregas, ¿sí? Para ellos estaría considerado correcto hacer plegarias a la persona, al difunto, ¿sí? Para ellos estaría bien hacerlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto estaría alimentando la memoria de, de esa persona que falleció y por tanto estaría sosteniendo esa energía vital que es el K. Entonces, para ellos es como esa chispa, de alguna manera, de vida que está sosteniendo a la persona. El K también es considerado la chispa de vida, que es la chispa del universo, de la creación. Entonces, básicamente, aquí ellos están reconociendo que en efecto hay energía, ¿sí? Hay energía y que la tenemos y que la sostenemos. Es decir, desde los antiguos egipcios ya se conocía que había energía. Ellos también reconocieron el bajo astral. Entonces, esto es como un primer elemento. ¿Qué significa? Que si una persona fallece y olvidamos, ¿sí? Su existencia, olvidamos su memoria, para ellos eso es algo como inconcebible, como que no es correcto, porque queremos es mantener, ¿sí? Su memoria. Es como cuando se habla de que cuando alguien muere, ningún muerto es malo, ¿no? Todos los muertos fueron lo mejor, lo máximo, personas grandiosas, espectaculares. ¿Por qué solemos hacer eso? Porque estamos alimentando un K, una energía vital desde lo positivo, ¿sí? Desde la luz. Cuando lo sostenemos desde la oscuridad es muy diferente, pero aquí es desde la luz. Bien, aquí nos habla también de Ba sobre lo que mencionábamos ya anteriormente. Entonces, acuérdense que arrancamos con los primeros, ¿no? Con los primeros conceptos. Y aquí Ba, que sería la personalidad. Entonces, personalidad es igual al alma. Entonces, fíjense que en esta pictograma estamos viendo cómo está el cuerpo de la persona fallecida, ahí ya está muerta, ¿cierto? Y acá tenemos como un ave, que realmente es su misma cara, sí, es la cara de la persona, pero en este caso en forma de como de un ave, como si estuviera libre. Entonces, eso es para lo que les representaba el alma como ese punto de libertad, ¿cierto? Que sale del cuerpo, desencarna, sale de la carne a un estado de libertad. Para los antiguos griegos, el concepto era el mismo, era exactamente el mismo, con la diferencia que en este caso ellos no veían un ave, sino que veían una mariposa. De ahí la representación del símbolo de la psicología, porque en términos generales e implícitamente la psicología reconoce el alma también. Aquí entonces estamos viendo, por ejemplo, que para ellos esa alma tiene la facultad de viajar entre mundos, ¿cierto? En un estado totalmente de libertad. Y eso es lo que estaríamos llamando muchas veces como la facultad que tienen algunas personas de generar algún tipo de desdoblamiento o así. Es también a lo que ellos consideraban o creían que el alma podía viajar, ¿no? Hacia otros mundos. Entonces, para ellos también los sueños podría ser más bien el alma viajando, ¿no? Hacia esas experiencias que son las experiencias que se producen a través de las imágenes que se dan en los sueños. Bien, aquí hay algo interesante antes de que pase. Dice que el alma tiene una conciencia individual, emociones y voluntad. Entonces, si nos damos cuenta, todo lo que nosotros experimentamos a nivel de nuestro día a día es una experiencia directamente para el alma. Si nosotros en esta vida presente nos atoramos,
físicamente, con un plano físico de apegos emocionales, de un montón de duelos, de incapacidad para soltar y para perdonar, de incapacidad de estar libres. Y todo eso es cúmulo de energía densa, todo eso nos lo vamos tragando y lo estamos llevando es hacia el alma. Entonces el alma es la que empieza a retener toda esa información energética, que es por esto como básicamente en conclusión lo que proviene de las teorías de los registros akáshicos cuando nos dice que si usted tiene un bloqueo en su vida presente y si esto probablemente proviene de vidas pasadas, hay que ir hasta ese momento en el que usted retuvo todo eso y que no tuvo la facultad o la capacidad de que en su momento en vida liberara toda esa discordancia. Por eso es que vuelve a manifestarse como un ciclo que se repite constantemente porque usted mismo está reteniendo esa energía que eligió sostener y que no pudo liberar en su momento. Entonces, por eso, para los antiguos egipcios era primordial que la persona hiciera una liberación total de su ser. Ahorita lo vamos a ver en la representación del corazón, para que haya, ¿cierto? Esa liviandad, o sea, haya esa liberación y realmente el alma pueda estar en paz. Sheot es la sombra, y entonces Sheot nos habla de una sombra a la que hace referencia a todas las energías de bajo astral. Realmente nosotros hemos tenido como el concepto o la idea muy parcializada de que hay luz y que hay sombra, que hay luz y que hay oscuridad en nosotros. Evidentemente lo hay, ¿sí? O sea, claramente sí está, o sea, sí lo hay, sí lo tenemos. Sí hay luz y sí hay sombra. Pero digamos que hay que entender algo importante y es que hay muchas personas que dicen, ay, es que yo tengo sombra y tengo que abrazar la sombra. Y tengo que abrazarla y tengo que sostenerla y tengo que tenerla. Y es que la sombra la tengo que reconocer porque hace parte de mí y entonces la terminamos es abrazando. Este sentido simbólico hay que entenderlo muy bien y hay que cuidar cómo le damos la interpretación, porque el asunto de abrazar, de alguna manera, está diciendo como que, ay, sí, te amo sombra, ¿sí? El punto no es tanto de abrazar, sino verla, entender que efectivamente hay una sombra, pero no abrazarla, hay que liberarla, ¿sí? Entonces, la sombra que habita en nosotros son energías de discordancia, si es discordancia la que está allí. Y por tanto, esa sombra es la que de alguna manera se manifiesta acá desde el Sheut, diciéndonos que debe ser liberada, o sea, debe ser liberada. Aquí, por ejemplo, dice importancia, tenía vida propia y debía ser protegida. Dentro de la consideración, es una sombra que debe ser liberada, ¿sí? Debe ser liberada. ¿Listo? Aquí nos habla también de otra forma de sombra y es esa que está más oculta, que está más implícita en el ser. Entonces, puede ser un lado oculto, un lado invisible que no podemos sostener o que no podemos ver más allá, ¿cierto? De el alma, es decir, es el lado más profundo del alma más profunda, más inconsciente. En otros términos, podría ser, desde la perspectiva de la psicología, la mente inconsciente. Es probable que ya los antiguos egipcios pudieran tener una teoría, ciertamente, de nuestra mente inconsciente, lo que está por allá en las profundidades de nuestro ser y de nuestro pensamiento, que está casi inalcanzable, pero que finalmente está ahí presente. Por eso es que el acto simbólico es una revelación primordial de esos estados para poder entender realmente aquello que no podemos como descifrar. Y por acá tenemos pues un símbolo súper interesante, tal cual así se ve, de hecho en museos y así, así lo tienen, y es el if, que es el corazón. Y el corazón ocupa un papel súper importante para ellos porque el corazón es básicamente como el microchip del alma. Todo lo que está en el corazón, de alguna manera, va a revelar el estado del alma y lo que va a pasar con ella. Entonces, el corazón, pues digamos que en su significado hace referencia al centro del pensamiento, las emociones, la moralidad, es decir, todas las acciones que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida,
las formas como nos hemos conectado también con la vida, las experiencias en nuestro día a día, ¿cierto? Y la conexión también con, digamos, con el cierre de ciclos y sanación de duelos, apegos, patrones, sentimientos, emociones, todo. Si en mi corazón hay resentimientos, envidia, venganza, cargas negativas, deseos de hacerle daño a las demás personas, querer acabar y destruir el mundo, si todo eso realmente tiene discordancia y esto se carga en el corazón. El corazón necesita ser liberado, ¿ya? Entonces, en la simbología lo que nos dice es que hay todo un tribunal, ¿no? Cuando la persona fallece, Anubis hace todo el acto ceremonial de acompañar el alma, haciendo todo un recorrido, ¿sí? Y ese recorrido, entonces, lo lleva hasta este momento del tribunal, donde está Osiris, ¿cierto? También. Y Osiris está observando para dar un veredicto. Allí hay una balanza, ¿sí? La balanza representando la justicia. Y entonces Anubis toma el corazón del alma de la persona y lo pone en una balanza donde del otro lado de la balanza está la pluma de Maat. ¿Qué significa esto? Que si el corazón pesa más que la pluma de Maat, en efecto, el alma de la persona es devorada por una criatura impidiendo que nuevamente pueda reencarnar o que pueda pasar a ese estado de iluminación y se destruye completamente, ¿sí? O sea, es como hablar de ese castigo, es a eso a lo que le llaman el fuego eterno, ¿no? Y entonces, pues, si por el contrario su corazón pesa menos que la pluma, o está en equilibrio con la pluma, pues Osiris da el veredicto y en este caso pasa a ese estado de ascensión e iluminación. ¿M? Eso es como, por ejemplo, cuando hablan del Valhalla, ¿no? Entonces, hice todo lo que me correspondía acá y voy hacia ese momento a estar en reposo con los dioses en paz, ¿sí? Entonces, es básicamente eso lo que nos muestra dentro de lo que los antiguos egipcios consideraban que sucedía. Es ahí la importancia de que ellos hacían muchas ofrendas, hacían todo un ritual para enviar de alguna manera fuerza desde la tierra, desde este plano, hacia las personas que fallecían para que pudieran tener más luz, más fuerza y poder trascender y poder, digamos que transitar ese juicio, digamos, llamémoslo juicio final. Y pues evidentemente es un buen gesto y es un buen modelo de ejemplo que nosotros tendríamos que también de alguna manera adaptar en nuestra cotidianidad, porque muchas veces nos cuesta darle como esa libertad a nuestros seres queridos cuando fallecen para que puedan recibir más luz y más iluminación en ese momento de trascendencia, que finalmente no es tampoco tan fácil, ¿ya? Entonces, sí es importante que nosotros desde acá también emanemos esa luz y esa fuerza divina hacia nuestros seres queridos. Cuando nos quedamos atrapados en ese profundo dolor por su pérdida, de alguna manera también anclamos su energía hacia este plano y no le dejamos avanzar. Entonces, acá cuando hablamos de todo este proceso que se hace a partir de la tradición egipcia, es más un momento de darle fuerza y libertad e impulso desde acá para que pueda estar en completa paz. Bien, por acá para ellos también era súper importante el REM, que es el nombre. Aquí donde estamos viendo esta representación, esta imagen, es la escritura del nombre de una persona. Entonces, para ellos el nombre es algo totalmente identitario, está conectado con una fuerza de energía muy poderosa y muy importante. Aquí nos habla que decir el nombre correctamente también asegura la existencia eterna, representa la identidad vibracional y energética. El Renis, pues el nombre sagrado de la persona, entonces aquí nos simboliza y nos representa pues elementos primordiales o importantes y por eso pues se trabajaba desde esta experiencia al rey. Y por acá tenemos Ak, que es luz espiritual, ser iluminado, que es lo que decimos después de que ya la persona
pues trasciende de alguna manera, es transformado, ¿no? En total iluminación. Entonces, es lo que dice acá, es el resultado de la unificación del Ka y el Ba tras la muerte. Entonces, es el cuerpo glorificado inmortal en unión con los dioses. Es básicamente, después del juicio, bien, aprobaste el juicio y sigues tu camino hacia ese estado, digamos, de total iluminación y de total trascendencia, que es así como ellos lo veían. Nosotros entonces tenemos unos biómetros y un material donde vamos a poder testear e identificar qué de estos estados necesitan sanación, limpieza, purificación y demás. Entonces tenemos un biómetro con 7 capas y un biómetro con las capas a las que yo denominé también como capas egipcias, pero pues no es que sean capas, realmente son estados energéticos, hace parte de la anatomía como ellos lo determinaron y pues también los vamos a testear y vamos a traer limpieza y liberación hacia esos estados. En síntesis, entonces aquí queda el resumen, que es el K, que es el K, que es el Va, el IP, todo lo que vimos acá. Entonces, el K como el vehículo material del alma, el cuerpo, el K como la fuerza de vida que anima el cuerpo físico, podríamos denominarlo como el prana también. El Va como la conciencia personal, las emociones, la personalidad espiritual, el IP como la sede de la conciencia, la verdad y la ética, el centro del alma, el Shout, como parte oculta e inconsciente de las memorias y energías sutiles, el Rein como la identidad vibracional única, poder del verbo y la palabra, y el A como ese aspecto divino y eterno y conexión con la fuente de los dioses. Entonces, pues bueno, hasta aquí estaríamos como llegando a este como primera parte de lo que serían como los conceptos más generales. Tenemos otro componente que es el campo electromagnético, que es un campo mucho más grande, externo, y que está en interacción constante con el entorno, con el ambiente, sí, con el medio exterior. Ese sería el campo electromagnético. Acá nos habla que es un toroide que nos está rodeando y que nos aporta de alguna manera vinculación, interacción con otros entornos. No actúa 100% como protección energética, pero sí lo podemos convertir en un campo de protección energética. Y también nos habla que, como concepto general, sostiene la integración del aura, es decir, es como una red vibratoria que hace parte, pues, de nosotros, de nuestro campo. Aquí tenemos entonces el cuerpo físico, que ya hablamos de él, definitivamente, pues, es como nuestro punto clave de conectar con el estado energético. Y acá en resumen, entonces, ¿qué significa cuerpo físico? Pues es nuestro vehículo material, nuestra realidad aquí en la Tierra, todo el plano material. Los chakras, pues son los puntos de energía primordial, principalmente. El aura, pues es un campo sutil que nos rodea, ¿cierto? El campo electromagnético, pues un componente que también está rodeándonos y de alguna manera genera un estado de protección y desde él también interactuamos con el entorno. Y los cuerpos que son capas, en este caso multidimensionales, que nos conectan, ¿no? También. Entonces, pues bueno, ¿cómo se logra la sanación? Pues primero vamos a hacer procesos de testeo y de diagnóstico y vamos a trabajar con la cruz de An para poder hacer esa liberación. Los antiguos egipcios también consideraban que habían espíritus malignos, que habían energías. En este caso, aquí estaríamos hablando del bajo astral. Entonces, hay un bajo astral y un alto astral, donde evidentemente son planos multidimensionales, desde los cuales nosotros hemos venido interactuando toda nuestra vida. Entonces, estas energías de bajo astral de alguna manera también se conectan con nosotros y son las que de alguna forma también sostenemos y que nos generan estos, digamos, susceptibilidades o vulnerabilidades a nivel de situaciones en nuestra vida o, digamos, cargas negativas que nosotros llevamos con nosotros en relación con nuestros estados emocionales, mentales, entre otros. ¿Listo? Entonces, pues es básicamente una zona vibracional inferior donde habitan energías negativas, entidades perturbadas que pueden provenir de fragmentos de formas de pensamiento de nosotros, de todos los humanos, residuos psíquicos también de nosotros mismos que hemos creado o que simplemente son seres que ya hacen parte de este bajo astral, ¿vale? Ahí podemos encontrar un montón de síntomas o alteraciones cuando hay energías de bajo astral. Entonces voy a hacer como una pasada, pero ya se lo vemos, yo creería que el lunes, ¿cómo estamos de tiempo? Ah, estamos súper bien de tiempo todavía.
Entonces pueden haber síntomas a nivel mental, emocional, físico, entre otros, cuando estas energías están presentes. Esas dificultades de liberar apegos emocionales o esas imposibilidades a veces de estar en equilibrio es porque hay ahí discordancias de bajo astral que consciente e inconscientemente estamos sosteniendo y que nos negamos a esa liberación. Entonces, esos anclajes energéticos son los que muchas veces no nos permiten estar en paz. Entonces, hay que trabajar día a día conscientemente para su liberación y todo esto lo podemos hacer con la cruz de Anka. ¿Listo? Vamos a hacer pues un ejercicio para que nosotros podamos hacer de una vez la programación de radiestesia y un pequeño testeo con todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Listo? Dice por acá, ay, Teófilo, lo que me acabas de decir. Muy buenas tardes, esas enseñanzas tan bueno, pero la vida no tendrá por sacar. Me la han estado pidiendo, ¿sabes? Me la han estado pidiendo. Yo ahorita lo que tengo es un ebook que se lanzó hace poquito. Es un ebook de sanación cuántica. Súper, súper lindo. Entonces ahí se da como toda la indicación cómo trabajar, comandos cuánticos para sanación de temas del alma, transgeneracional, relaciones, creo, y no me acuerdo si creo que emociones también. Eso es lo que tengo por ahora. Tengo un ebook, es un documento digital y pues bueno, eso es lo que tengo. Pero libros sí, sí me han dicho que se genere un libro basado en todo este contenido. Sería maravilloso. Debería usted hacer máster sobre esto, es interesante. Sí, el máster se hizo, de hecho, por ahí tengo acá, hay varias personas que reconozco, Claudia está acá, que se graduaron conmigo de máster en una de las versiones del máster. Se estuvo impartiendo por medio de la corporación, pero ya la corporación no lo está tomando. Yo imparto estos programas mucho más profundos y más intensos en el trabajo de sanación y liberación, pero con mi escuela, sí, que en este caso es con la Escuela Colombiana de Radiestesia. Ahí yo profundizo muchísimo cada concepto, cómo ustedes, por ejemplo, cómo pueden identificar que efectivamente todo lo que yo digo lo pueden comprobar. O sea, ustedes tendrían la comprobación de todo eso. O sea, no es solamente como teoría, 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 sino que pueden llegar en los espacios de formación, comprobarlo por ustedes mismos. Entonces aprenden la técnica de comprobación. Dice, mi padre está enfermo en cama y siempre manifiesta que ve personas a su lado cuando duerme. Ahí eso se testea y se verifica qué en el tipo de energía son, porque del hecho de que yo vea personas no necesariamente quiere decir que es algo negativo, ¿sí? Pueden ser guías, pueden ser guías. Mis guías están parados alrededor acompañándome. O pueden ser ancestros, o puede ser sencillamente discordancias que puedo ver. Entonces, pues todo eso se tiene que revisar y se libera de manera privada. Mira, aquí te dejo el contacto, mi número de celular, más 57 312 722 9985. Bien, entonces vamos a hacer la programación del péndulo. Sé que algunas personas ya trabajan con péndulo. Por favor, les pido un poquito de paciencia para quienes no. Me gustaría ver en el chat como qué personas, quienes nunca han usado un péndulo, que no tienen ni idea. Acuérdense que ayer les dije que lo trajeran improvisado, solo para la programación. Y pues bueno, programamos y ya el lunes empezamos a hacer conexión con la cruz y trabajar un poquito más de fondo. Por acá dice, nunca he usado péndulo, pero sí tengo. Ok, la cruz se puede conseguir. Igual como ya les dije, para hacer el curso no necesitan tener la cruz. Yo les doy la guía la semana que viene cómo trabajar sin la cruz, mientras después la van a conseguir. ¿Listo? Si la necesitan, pues igual ahí les estoy dejando mi contacto por si les interesa. ¿Listo? Por acá dice, nunca he usado péndulo, pero sí tengo. Listo. Vale, entonces tráete tu péndulo. Y si no lo tienen y nunca lo han usado, lo pueden improvisar y como yo les dije, un cordón, un hilo, una aguja y así, ¿listo? Entonces, ¿hay personas acá que nunca han usado el péndulo? ¡Ay! No me digan que casi todos ya conocen el péndulo. ¿En serio? ¡Wow! Casi siempre veo en los grupos que no. Por acá dice Luz que no. Bueno, de todas maneras, pues yo no puedo presumir, así que, pues bueno, vamos a hacerlo. Entonces, tráiganse su péndulo improvisado o el péndulo que ya tengan y pues vamos a hacer una pequeña práctica de programación rápidamente, ¿listo?
Bueno, entonces voy a cerrar acá un momentico para que nos vayamos a hacer la práctica. Entonces, ¿cómo estamos acá? No los alcanzo a ver porque me quitan las gafas. Bueno, listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a confiar de este proceso. Si es totalmente seguro, vamos a hacer un ejercicio muy rápido y corto. Aquí no estoy haciendo consagración. La consagración la vamos a hacer el lunes. ¿Vale? Ahí como para darles tiempo, si lo logran, de pronto conseguir un pendulito así y la cruz. Si no, igual hacemos consagración de todas formas. Bien, lo primero que van a hacer es que van a observar su péndulo, entonces tomen su pendulito en sus manos, mírenlo, miren lo bonito que es, lo lindo que es, su textura, su forma, su tamaño. Y mientras lo hacen, intencionen todo el amor bonito que pueda haber en ustedes, toda la felicidad y todos esos momentos de experiencia más bellos que hayan tenido en su vida, e intenciónenlos desde ahí y los relacionan o los vinculan con su herramienta, entendiendo que es una herramienta sagrada, que por orden divino y ley divina, pues le damos ese respeto y ese lugar que merece, tanto a mi herramienta como a las herramientas de otras personas. Listo, entonces observamos, miramos con amor y con gratitud y respeto y gozo. No importa que sea improvisado, no sé, no importa si es una llave, si es un collar, si es un cordón. Vamos a cerrar un momentico los ojos y vamos a inhalar profundo, sosteniendo la herramienta en medio de las manitos. Inhalamos y exhalamos, aliento de vida. Y mirando nuestro pendulito, te vamos a decir, amado yo superior, a partir de este momento, somos uno, tú y yo, trabajando juntos. Por favor, revélame la verdad. Te amo y te bendigo. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Abrimos los ojitos. Unas palabras muy cortitas, pero muy sentidas. Y lo primero es importante tener en cuenta la postura. Generalmente procuramos trabajar sentados, ¿sí? Lo que es la radiestesia, yo casi siempre la recomiendo es trabajarla sentaditos. De pie, a veces nosotros tenemos movimientos ¿sí? inconscientes y puede que esto no nos facilite entender la respuesta del péndulo. Entonces, vamos a procurar trabajar sentados, piernas descruzadas, espalda recta, en un buen estado ergonómico, una silla ergonómica. Soltamos los hombros, entonces si estamos rígidos, soltamos toda rigidez en nuestro cuerpo. Preferiblemente trabajamos sobre una mesa. Yo siempre sugiero que apoyen el codo, porque si trabajan así o como pues como que muy suelto ahí el codo, probablemente esto les genere movimientos, como les digo, que son innecesarios y tal vez no les dé la seguridad total. Entonces es mejor apoyen codo. El ideal no es estar tiesos, ¿cierto? Como el otro día alguien me decía, es que usted se movió. O sea, amores, obviamente el ser superior nos genera algunos ticsitos o algunos movimientos que muchas veces nos está guiando la manito, para que nosotros nos dejemos llevar. Entonces nos vamos a dejar llevar también. La idea no es estar tiesos como momias egipcias, sino realmente estar más bien, sí, como relajados y confiados de esto que estamos haciendo. El péndulo entonces se toma y se sostiene y se suelta. Entonces lo soltamos y lo dejamos suspender
tomándolo con nuestros deditos de esta manera. Entonces van a ir observando cómo se sienten más cómodos. Si sostenerlo con dedo índice y pulgar o con corazón o con varios deditos a la vez. O sea, ustedes déjense fluir por la posición. Entonces, como se sientan más cómodos, ¿sí? Como sientan la comodidad en ese momento. Busquen la forma más precisa. Dejamos suspender el péndulo sin que toque la base, entonces el largo del cordón depende de la comodidad de cada uno. ¿Listo? Inhalamos profundo, exhalamos, confiamos en lo que estamos haciendo, observamos el pendulito, ¿vale? Y mientras observamos, vamos a decir en voz alta la siguiente oración. Amado yo superior, por favor muéstrame a través del movimiento de mi péndulo ¿cuál es mi sí? Amado yo superior, por favor muéstrame a través del movimiento de mi péndulo cuál es mi sí. Amado yo superior, por favor muéstrame a través del movimiento de mi péndulo cuál es mi sí. Entonces dejen que el movimiento llegue, ¿sí? Y que fluya de acuerdo a lo que les está respondiendo. Si sienten que se está moviendo muy lento o muy despacio, le van a decir, por favor, muévete más grande, amplifica el movimiento, muévete más grande, déjame ver cuál es mi sí. Entonces vamos a dejar, ¿cierto?, que el movimiento sea más amplio y vamos a observar hacia dónde se mueve. Recuerden estar apoyados, su codo sobre la mesa y estar observando con claridad el movimiento. Entonces, ¿cuál es mi sí? Entonces, observen cuál es mi sí. Entonces, observen en el movimiento del péndulo cuál es mi sí. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Una vez observado el movimiento, entonces van a tomar una libreta y van a escribir mi sí, dos puntos, hacia dónde giró. Entonces, si giró a la izquierda, giró a la izquierda. Giró a la derecha, giró a la derecha. Se movió adelante atrás, ok, adelante atrás. A los lados, depende de lo que les haya dicho, cuál sea su sí, hacia qué sentido se movió. Recuerden que ya una vez identificado esto, siempre el movimiento va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Bien, pasamos entonces a trabajar con el no. Entonces vamos a programar el movimiento del no. ¿Cómo les fue? No los puedo ver porque uy, ok, pensé que me estaban preguntando algo, me dicen que se van a retirar. Dice por acá, la parte del hilo se aprieta sobre el puño. Sí, busca la forma como quede más fácil para ti. Yo creo que soltarlo no es muy buena idea porque si sueltas y el cordón es muy pesado, quizás va a incidir en el movimiento. Entonces, mejor lo sostienes. ¿Listo? ¿Cómo les fue con la programación? ¿Todo bien? ¿Lograron la programación del sí? ¿Bien? ¿Todo bien? Listo. Entonces vamos a hacer programación del no. En la programación del no, entonces vamos a observar nuevamente el péndulo suspendido y le vamos a decir, amado yo superior, por favor muéstrame a través del movimiento de mi péndulo cuál es mi no. Amado yo superior, por favor muéstrame a través del movimiento de mi péndulo cuál es mi no. Amado yo superior, por favor muéstrame a través del movimiento de mi péndulo cuál es mi no. Entonces vamos a observar en el movimiento cuál es el no. ¿Listo? Entonces vamos a dejar que el movimiento fluya. Observamos muy bien cuál es ese no. Si vemos que se está moviendo muy poco o muy lento, le vamos a decir, por favor, muévete más grande. Amplifica el movimiento para que yo pueda ver exactamente cuál es mi no. Más, muévete más grande, muévete más fuerte. Amplifica el movimiento. Muéstrame cuál es mi no. Entonces, vamos a dejar que nos dé, ¿cierto? En el movimiento, cuál es el no. Muy bien. Una vez ya lo tengan, observen muy bien cuál fue el movimiento y escriban en su libreta de notas. Entonces, mi no, dos puntos, entonces van a escribir
adelante o atrás, a los lados, dio círculos a la derecha, dio círculos a la izquierda. No sé, ¿cuál fue el movimiento de su no? Recuerden que esto es importante en la programación porque ya con esto, de aquí en adelante, es con lo que nosotros vamos a trabajar a nivel de la radiestesia. Entonces vamos a hacer esa interacción radiestésica. Aquí solamente vamos a trabajar radiestesia, así que no vamos a programar el péndulo con comandos radiónicos, solamente radiestesia, porque es lo que vamos a utilizar para la investigación. ¿Listo? Vamos a confirmar entonces si nos quedó programado correctamente. Entonces, vamos a preguntar, amado yo superior, mi nombre es Yasmín, entonces van a preguntar por su nombre y que inmediatamente les dé la respuesta si así se llaman ustedes. Entonces, de una vez también corroboran que esté funcionando correctamente su herramienta. Mi nombre es Yasmín, yo me llamo Yasmín, entonces me tendría que decir sí o no. Entonces, si me dice que no y yo sí me llamo Yasmín, uy, esto está raro, ¿sí? Entonces, vamos a corroborar que la programación ya quedó, ¿listo? Entonces, mi nombre es, van a decir su nombre y que les muestren el movimiento, el sí o el no, ¿listo? Y van a plantear otra pregunta que ustedes quieren. ¿Estamos de tiempo? Ok. Bueno. Listo, entonces van a confirmar y van a preguntar también con un nombre que se inventen. Entonces, invéntense en otro nombre, no sé. Mi nombre es Pepita Pérez y si les dice que no, pues listo, ya quedó de su programación. Yo me llamo Pepita Pérez, tendría que decirles que no y ahí ya quedó su programación. Amado yo superior, mi nombre es Pepita Pérez. Entonces, ahí me tendría que decir sí o no. Ok, listo. Listo, entonces ya han detectado esto, vamos a hacer un pequeño sondeo de información con lo que vimos en la clase de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a tomar el pendulito y vamos a hacer unos pequeños testeos. Entonces hoy aprendimos qué es el aura, qué son los chakras, qué es el campo electromagnético, los cuerpos, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacer algunas consultas. Amado yo superior, por favor dime. Mi aura necesita limpieza energética. Mi aura necesita limpieza energética. Amado yo superior, mi aura necesita limpieza energética. Entonces en el chat me van escribiendo, por favor, que les dice si sí, si no. Entonces, mi aura necesita limpieza energética, sí o no. Ok, dice que sí. Entonces vamos a preguntar, amado yo superior, ¿alguno de mis chakras necesita ser equilibrado o armonizado? ¿Alguno de mis chakras necesita ser equilibrado y armonizado? ¿Alguno de mis chakras necesita ser equilibrado o armonizado? ¿Alguno de mis chakras necesita ser equilibrado o armonizado? ¿Qué les dice? Entonces me van contando en el chat. Por acá algunas personas les dice que sí. Entonces vamos a preguntar, amado yo superior, por favor dime, mis pensamientos necesitan sanación energética. 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 ¿Qué les dice? Si necesitan sanación energética. Por acá dice no, sí. ¿Qué pasa cuando no se mueve? Debes tener perturbación. Entonces, pásate un saumito, un saumo o un incienso y limpias, te limpias así con el incienso y limpias el péndulo. Eso lo hablamos el lunes. Por acá dice no, sí.
¿Qué les dicen? ¿Sus pensamientos necesitan sanación energética? Bueno, entonces recuerden tener ya para la siguiente clase un péndulo así sea improvisado, no importa. Tener un saumo o puede ser un incienso de sándalo o un saumo, por lo menos, como por si tienen ese inconveniente que no les responde la herramienta, quizás hay bloqueos energéticos ahí que no les deja trabajar. Entonces, pues bueno, eso es como lo que podríamos hacer para el día lunes. Y si todavía no consiguen la cruz ni el péndulo, no se afanen, improvísenlo. Ya el lunes yo les explico cómo trabajarlo. Entonces, hasta aquí estaríamos culminando nuestra clase, esperando verlos a partir del lunes ya inscritos. Veo que es un grupo como muy pequeño. Ojalá pues muchas personas aprovechen esta oportunidad porque el mundo necesita sanación. Estamos llenos de oscuridad, así que necesitamos más luz en el mundo. Pues bueno, no sé si por acá estará Daniel. Daniel, no sé si los va a invitar a alguna. Sí, señora, claro que sí. Vale, muchas Gracias, gracias. profe. No, a ti. Entonces, pues bueno, nos vemos el lunes y muchas gracias a ustedes por su presencia. Entonces, pues bueno, nos vemos. Chao, chao. Cualquier cosa me escriben a mi celular por si desean tener información de las herramientas. Feliz fin de semana. Chao. Daniel, no te escuchas. Ya, ya. Gracias, profe. Muy buenas tardes, queridos compañeros, compañeras.